¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, vine con delantal porque hoy vine a aprender directamente. Mi idea es hablar de un tipo que siento que tiene un peso en la música que nos gusta casi al nivel de los intérpretes más importantes. El título el que entra el capítulo viendo Leo Fender, el que inventó todo, es un poco exagerado, pero hay algo de que es un tipo que me parece que tiene esa idea de inventor que es no el que creó todo nuevo, el que fue leyendo el momento y tomando cositas de cositas. Algunos le pueden decir ladrón, yo creo que es un inventor. Quiero decir, al que no lo estoy hablando de Leo, estoy hablando de el que junta ideas de los demás, no sé si se entiende. Sí, totalmente. Gran concepto. Vamos a ir viendo que es un tipo que fue muy influenciado por la época y por todos los microinventos que iban sucediendo, y de todos los que iban haciendo cosas, iba tomando ideas que él las convertía en algo exitoso. Es el que tomaba las ideas y hacía que le funcionen a la mayoría de la gente. La idea de hoy no es describir todo lo que hizo Leo Fender en la vida de Leo Fender, sino hablar un poco de los inventos y ver cómo fue conectando ideas y cómo empezó creando cosas que fueron desencadenando en otras. Y cómo lo primero que hizo tuvo cualidades que fueron viéndose en las siguientes creaciones de él. Y siempre pasa eso, como que hay una cualidad de una creación que se ve en la que sigue y que es, no sé si amplificada, pero como que todo termina siendo parte de un proceso. No es que la Stratocaster es una genialidad en sí misma. Tiene un montón de todo lo que él hizo antes y afectó un montón todo lo que él hizo después. Me interesa. Empezamos hablando un poco mínimamente describiendo que Leo Fender nace en 1909 en Anaheim, en Los Ángeles. De chiquito pierde un ojo, tiene un ojo de vidrio, no hace nada a la historia. Pará, ese es ya tirás el mejor dato de la historia. Leo Fender le faltaba un ojo. Tenía un ojo de vidrio, exactamente. Ya está, esto tiene que terminar acá. Excelente. Conecta con la música porque quiere tocar el piano, termina tocando el saxo, pero nunca lo hace muy bien ni se dedica de verdad a tocar ningún instrumento. Así que él entra por otro lado. Sí, el tío de chico lo mete en la electrónica y ese es el mundo en el que él, se encuentra y empieza a conectar con la electrónica en principio. Estudia para contador, se hace contador, a la par hacía cosas de electrónica. Lo que se aprende acá. ¿También era contador? No, principalmente era contador. Lo que sucede es que la crisis del 30 lo deja sin laburo. Es excelente. A la crisis del 30 dejarlo sin laburo, él vuelve a la electrónica como una manera de subsistencia y empieza eso, como con alguna cierta conexión con los músicos, empieza a hacer service y creación de PAs y de amplificadores. Para mí acá aparece una de las cosas más importantes de lo que nos dejó Fender y que yo, o al menos voy a hablar de mí, no voy a generalizar, yo nunca le presto tanta atención, que es, no inventó el amplificador, pero todos los amplificadores que nos gustan cómo suenan y que son de verdad y en los que se basaron todos los que usamos, son de él. ¿Y entonces qué arreglaba antes? Antes había amplificadores de un montón de marcas, todo lo que sea, pero que no fueron a ningún lado nunca. Claro. Nos acordamos de los de él. Ahí hay una pata de su invención que para mí es monstruosa, porque acá lo que empieza a pasar es, en el 38 él ya está seriamente abocado a trabajar con músicos, pero desde la parte electrónica, y en el 44 aparece un tipo que se llama Kaufman y se asocia con él para empezar a hacer lap steels. ¿Viste esas que van apoyadas unas patitas? Exactamente. Él no inventa la primera eléctrica de cuerpo sólido. Era una cosa que estaba dando vueltas y que Les Paul y Bixby y varios de ese momento estaban creando. Él lo que hace, y lo que vamos a ver a lo que llega en unos momentos, es a la primera eléctrica sólida que la pega con todo y que es como la que marca el antes y el después y la que funciona a gran escala, ¿no? Un poco esto empieza a aparecer en el 44 con esta cosa de Kaufman y Fender haciendo lap steels, y encima pensemos que las lap steels trabajan con un micrófono y ya en este momento estaba haciendo amplificadores de los que hoy seguimos usando. Ya en esa época él empieza a hacer el Princeton, el Champ. O sea, pensemos fines de los 40, ya el tipo estaba en esa. Equipos que seguimos usando hoy y que no solo seguimos usando, sino que son nuestros preferidos. Ahí aparece el diseño de un micrófono para esa lap steel, aparece, como te digo, el amplificador con el que iba a amplificar eso, y en el 47 Kaufman se cansa y se va. Leo queda solo y en ese momento ve cómo estaba. En ese momento explota con toda la idea de acústicas que tenían micrófonos puestos, un sistema de micrófonos ya similar al que él va a usar, pero ¿qué pasa? Ahí hay el gran problema que había eran los acoples. Como todos vemos, el que probó una caja, un instrumento hueco con un micrófono, va a ver que hay un acople constante permanente. Entonces en este momento aparece George Fullerton, que es
su socio para toda la vida va a terminar siendo, con el que G y L es Leo Fender, o sea, L, y George Fullerton. O sea que en sus finales seguía con George. Leal. Y lo que se plantean entre los dos es diseñar un instrumento cómodo, que afine, parte principal, que no acople y que se pueda hacer en serie y que se pueda hacer a gran escala. Ellos ya desde ese momento tienen la visión no de vamos a hacer una como podamos, sino de vamos a hacer un instrumento que sea inteligente y que podamos hacer un montón. El tipo es un genio del diseño industrial, me parece a mí, cuando empezamos a ver cómo empieza a pensar las cosas. Ahí está como su gran visión. A medida que fui investigando para este capítulo y ahondé en su historia, no podía dejar de pensar en Steve Jobs. Porque es como es el que marcó algo que cambió todo. Steve Jobs no inventó la placa interna del iPhone. Es el que tuvo el concepto, la idea. Bueno, Fender siempre va teniendo socios y gente que va participando de esa construcción. Pero él es el que tiene el concepto y lo lleva adelante. ¿Y a Leo lo echaron de su compañía como a Steve Jobs? ¿O me estoy adelantando? Ahora vamos a ver, yo me sorprendí, yo no sabía por qué se había ido de su compañía. Me interesa. Y es muy bueno el dato. Bien, vamos. Ahí ya vamos a llegar. Uno de los primeros conceptos que se va a aplicar en toda la historia de Fender es la filosofía de construcción modular. La idea que él pensaba es que en el instrumento se tiene que poder sustituir todo. No sé, si vos hoy tenés una 335, un SG, vas a ver que nada, mango, cuerpo, o en ese momento también muchos de los que venían creando las nuevas eléctricas estaban enfocados en el neck true, esa idea de cuerpo y mango con un bloque central y alas. A él le parecía que eso no iba a funcionar. ¿Qué aparece en este momento? En el 50 aparece la Squier y la Broadcaster. Básicamente Broadcaster deja de llamarse así por un conflicto con Gretsch por el nombre. Pasa a llamarse Nocaster y termina llamándose Telecaster. La Squier es la que tiene un solo micrófono en el puente. La Broadcaster, Nocaster, Telecaster es la que tiene 2 micrófonos. Acá aparece como la gran invención, que es que si lo vemos hoy, el tipo inventó todo. Pensá ese clavijero con 6 clavijas en líneas. Hasta ese momento no se usaba de esa forma. De hecho, la primera encarnación de Telecaster tiene el mismo clavijero que las lap steel que usaba, que hoy en día se llaman Snakehead. Es exactamente el mismo clavijero de 3 por lado que usaban las lap steel. Para la última versión, cuando se transforma en esta Squier y en esta Broadcaster, él termina eligiendo esa cosa de 6 en línea, que hoy es muy normal, se crea en ese momento. El mástil de Garce de una sola pieza. Lo mismo, en ese momento los instrumentos, piensen en las criollas que ustedes conocen, que por ahí es el instrumento más viejo que tenemos la posibilidad de tener cerca, o una acústica, trastiera pegada, la parte trasera del mango de otro material. Él introduce un concepto completamente nuevo con ese. Tenía que ver básicamente con la disponibilidad de ese arce, que hoy es básicamente, con cualquier luthier que hemos hablado, te dice que cuando armas una Telecaster o una Stratocaster es casi la única madera insustituible. O sea que ya el tipo empieza ahí a definir el cuerpo y el mango que se atornillan, como decía, esta cosa de construcción modular. Los 2 micrófonos, ese tipo de micrófono, esa selección de micrófonos, hasta ese momento no existía de esa forma. El puente con las 3 selletas, con los de A2, de A2, de A2. La electrónica que se desprende directamente, si ven los primeros prototipos, la placa en la que está montado el volumen y el tono es exactamente la misma que tenían las últimas lap steel. Él después termina modificando, pero vemos como acá ya empezamos a ver ese camino que te digo, que es cómo esa lap steel se transforma en la Telecaster y cómo no es un invento que surge de la nada. Acá vamos a hacer un corte del 50 al 54, que aparece la Stratocaster, que parece el camino normal, y aparece de nuevo una cosa que no sé si todo el tiempo pensamos, que es el que inventó el bajo eléctrico en el 51. Pero la puta, también. Ese concepto no existía hasta ese momento. Todas las bandas tocaban con contrabajo. El primer Precision, es conocido porque se lo ve mucho a Sting, es el primer bajo eléctrico. El tipo define la escala, la longitud del mango. De hecho, ese concepto, igual que la Telecaster de Fresno y Arce, también lo define él. Obviamente tiene que ver con la disponibilidad de maderas y eso. Pero también veía que la Telecaster inicial está hecha de pino. O sea que acá también hay una decisión que él toma, aunque haya tenido esa madera muy disponible, en la que hay una elección tonal de por qué va hacia el Fresno. El primer Precision tiene ese micrófono simple, que después se termina transformando con los años en ese que son 2 piezas. Esta cuestión de ser electrónico él y venir de ese lado, lo hacía ver que ese micrófono el primer micrófono de Precision tenía muchos picos y volaba muchos amplificadores. Entonces arma que estaba un poco más comprimido porque se da cuenta que le iban a llegar menos amplificadores hechos pelota. ¿Y qué pasa? Este Precision define
lo que va a ser el bajo eléctrico para siempre. Así que nada, la primera encarnación se desprende bastante en forma, en clavijero y en idea de la Telecaster, pero introduce algunas mejoras. Por ejemplo, se da cuenta enseguida que lo arma, que no iba a tener, cuando se lo colgaban, no iba a quedar balanceado. Entonces le arma ese doble cutaway, ¿viste? Tiene un cuerno superior al Precision, que en la primera encarnación es distinto, pero es un cuerno, que es lo que termina dando forma a la forma posterior de la Stratocaster, con ese doble cutaway, que él siente que para colgártela y estéticamente proponía otra cosa. Bueno. Así que, básicamente, en este momento, inventa el bajo eléctrico, paso, ¿no? Ya que estaba ahí. Para este momento, estos instrumentos no venían siendo un hit. O sea que la empresa seguía funcionando fuertemente de lo que vendía de steel guitars. Porque la música hawaiana y country era como muy fuerte en ese momento. De hecho, todo lo que estamos hablando que pasó en los 50, medio que explota en los 60. En este momento, lo que comía tenía que ver con lo que venía de antes. Y de hecho empieza a tener conflictos económicos hasta que la empresa un poco despega. Tengamos en cuenta, de nuevo, estamos en el 51. Para el 51-52, él ya tenía el Princeton, el Deluxe y el Champion. Equipos que hoy en día siguen siendo populares y se siguen vendiendo. Claro. En el 52, el tipo inventa y saca, a la par de que saca el Precision, saca el Bassman, equipo pensado para que suene el bajo. Obviamente después todos sabemos que Vaughan y 1.000.000 lo usaron para la viola porque suena increíble. Acá un detalle que me viene a la mente, que es los primeros Marshall están basados en un Bassman, porque básicamente a Gran Bretaña no podían entrar importaciones hasta el 59, creo. O sea que surge como Marshall, la mega empresa a la par de Fender que conocemos, surge como una idea de copiar este equipo. A eso voy con el tipo que inventó todo. También sale el Twin, creo que es, si no me equivoco, es el equipo más exitoso de la historia de Fender, ¿entendés? En el 52 lo inventó el tipo el concepto. Ya en esos años siguientes, 52, 53, sale el Bandmaster, el Bassman, el Pro, el Super. Y ya para este momento, él cuenta que para el 51-52 contrata a un músico llamado Freddy Tavares, que es el que participa en el diseño de la Stratocaster que va a salir en el 54. La Stratocaster en principio no iba a ser otro modelo, iba a ser la evolución directa de la Telecaster y iba a sustituir a esta. Cuenta que como decisión empresarial y también porque mucha gente ya venía como empezando a elegir la Telecaster, deja la tele y se genera la nueva Stratocaster. La Stratocaster empieza de nuevo a tomar ideas. Acá me parece que la Stratocaster, dejándolo que es el instrumento más exitoso de la historia del universo, creo que para el 2010 Fender venía vendido 3 millones solo de Fender Stratocaster. O sea, imagínate todo Squier Stratocaster, Sarangan Stratocaster, todas las de Luthier. Tiene como una capacidad como inventor que es que tomar ideas que ya existían, pero mejorarlas de una manera e interpretarlas de una manera que hacían que todo funcione mejor. Entonces, lo primero que hace es, había una crítica estética y funcional de la Telecaster de que era muy... Viste que cuando vos sostenés una Telecaster la sentís grande, porque tiene esos bordes como duros. Tosca. Entonces, tosca es la palabra, exacto. Claro. Ahí lo que hace es introducir el doble cutaway en principio del Precision y pone esa comida que tiene para la entrada del brazo y esa que yo nunca sé, que es la de atrás para poner la panza, no sé, pero la de atrás. Viene bien. Entonces lo primero que empieza a hacer es modificar la forma y ya era como más seductor. Él dice que empieza a basar mucho su idea en lo que empezaba a ver en los autos, en esas curvas. De nuevo, una de las cosas que es estética pero que tiene una influencia directa es Bigsby tenía un diseño de una eléctrica de cuerpo sólido en la que el clavijero es exactamente el mismo casi que el de la Stratocaster. O sea que toma esa idea de clavijero y encima Bigsby vivía creo que a 15 millas de Fender. Entonces no había internet, pero si eran vecinos era obvio que se la había visto, ¿no? Yo quiero agregar algo, que debe haber pocos objetos de diseño en el mundo que hayan atravesado 70 años y sigan pareciendo modernos, porque yo veo, vos hablabas de líneas que sacó de autos, el garbo y el estilo de un auto de los 50 es increíble, pero vos ya lo ves y decís, bueno, ya está, ahora dame el Lamborghini con las puertas... Pero la guitarra sigue siendo futurista, el mismo diseño, los cuernitos, la paleta, todo. No le cambiarías absolutamente nada, dámela así. Pero no por coleccionista, porque vos le preguntás a alguien y te dice, esto lo diseñaron el año pasado, unos ponjas. ¿No? Es cierto eso, sí, es esa cosa clásica atemporal. De hecho, ves las estratos medio más 80. Bueno, está bien que los 80 son extraños, no importa. Podían arruinar cualquier invento. Eso, claro.
Yo no sé, esto me parece que surge como una idea de cantidad, pero incorpora esa cosa de 3 micrófonos porque quería, ya tengamos en cuenta que estaba la Les Paul y eso, él quería tener como más micrófonos, calculo. Una paleta de sonidos más grande, se incorporan esos 3 micrófonos. Y pensemos que en esa época 3 micrófonos implicaba 3 sonidos, no como hoy que son 5, porque la posición 2 y 4 todavía no había sido inventada. Esa la descubrieron los músicos con los años. Y no sé si es la parte más importante de la inversión más importante, pero el vibrato que el tipo genera en ese momento sigue funcionando hoy a la perfección. ¿Cómo ve esa idea del Bigsby, en este caso ya no hablando del Inventor, sino de ese tipo de puente, que es un puente, vos tenés un par difícil que sea estable, lograr que la afinación, y el tipo genera una pieza que no tiene nada que ver, funciona totalmente distinto, pero que cumple exactamente la misma función, la cumple mejor, y no solo eso, sino que introduce una gran mejora, que son las selletas individuales. Hasta este momento, Gibson y Gretsch individualmente permitían ajuste de altura de las cuerdas individuales y ajuste de la entonación, pero ninguno hasta ese momento ofrecía uno que entone y te permite ajustar la altura independientemente de las cuerdas, por cada cuerda a la vez. Bueno, inventa ese pickguard que también tiene que ver con una cuestión estética, porque de nuevo tiene que ver con lo que decís vos, esa cosa clásica y pensar en cómo se iba a ver. En el jack en el frente, esa chapita con esa entrada que hasta ese momento no era de esa forma. Y yo después pienso eso, con lo que decimos, la temporalidad y la cantidad de gente a la que le vimos ese instrumento ya lo hace, es todo. Es el ícono más grande de la historia de la música, de alguna manera, no sé cómo decirlo. Yo no pienso, está bien, hay una tendencia por el lugar del que venimos o el tipo de instrumento que tocamos, pero igual. No pienso en un piano, no pienso en una batería. Vos pensás en una Stratocaster cuando pensás en música. Pensá, por ejemplo, en la otra guitarra icónica, supongo que es la Les Paul, que también es deforme que un tipo que tocara así haya diseñado una guitarra. Totalmente, no tiene sentido. Ya lo deben haber visto, pero si bien a Les Paul tocar es mega virtuoso. Pero uno le da unos años más. Si bien ves al de Airbag y decís rock, pero lo ves como más viejardo. Capaz que es un problema mío, ¿no? Pero a mí me pasa lo mismo, sin entender por qué. Sí, son cosas del cerebro. Bueno, mis aportes son lamentables, después los podemos borrar. No, me gustan. Acá hay un detalle que está buenísimo, que hay un músico con el que trabajaba que se llama Bill Carson, que cuenta una anécdota que para mí sube un montón, que es que al no tocar él, cuenta que tenía muchos músicos cercanos a los que les daba equipos e instrumentos para probar y todo el tiempo pedía como un feedback y había algunos en los que confiaba más en otro, pero cuenta que estaban tocando, por ejemplo, y entraba Leo Fender al bar, se te subía, te tocaba amplificador, te tocaba todo, dice como que a los músicos no les gustaba mucho esa parte, pero el tipo tenía la necesidad de estar probando, interviniendo todo el tiempo eso. Rompehuevos. Ahora vamos a seguir con algunos de año a año, con algunos instrumentos de las creaciones siguientes, no sé si menores, pero bueno, justo la Stratocaster y la Telecaster son demasiado grosas. En el 55 aparece el Fender, el Tremolux, que introduce el trémolo. No es el inventor del trémolo, pero bueno, los equipos Fender y a posteriori los Vox son los que medio que popularizan el efecto. En el 56 aparecen Music Master y Duosonic. Las dos pensadas como instrumentos para gente que empezaba a tocar. Son como simplificaciones. Ya empieza a pensar como en el negocio a otra escala y no solo en tipos profesionales, sino que tenés aprendices que quieren gastar menos guita, son de escala más corta, llevan menos material, llevan menos trabajo. Bueno, ahí hay un invento de él que para mí es un gran fracaso, pero que Fender generó como por 15 años, que es la mandolina eléctrica. Yo no sabía ni que existía. Creo que ahí se copó y quiso que eso, llevar a su campo todo lo que existía. Claro. Hace 2-3 goles y ya después le pega a cualquier lado. Sí. En el 58 aparece, él crea lo que para él iba a ser la sucesora, o como que la Stratocaster de alguna manera termina destronando a la Telecaster, al menos en lo que parecía un avance tecnológico. Él lo que siente que iba a ser la que iba a destronar a la Stratocaster, que es la Jazzmaster. La primera Fender en la que aparece la trastiera pegada. Hasta ahora era el bate de béisbol de maple. Y acá empezamos a ver trastieras más tradicionales con Rosewood y la idea de asemejarse a un instrumento ya más tradicional, porque ya Gibson venía haciendo eso y las acústicas que se conocían eran así. Entonces ya empieza a pensar en mercado y en hacer algo que también cubra otras necesidades. Introduce ese nuevo puente, que lo que él pretendía es, viste que según como tengas seteado el puente de la Stratocaster, si se te corta una cuerda y lo tenés medio elevado, podés perder un poco de afinación. Bueno, la idea del puente, según él, de la Jazzmaster, era que eso no suceda, por eso está hecho en 2 piezas. Tiene otros problemas en ese momento posteriores, pero genera un puente nuevo que viene a ser como que viene a suplir otra falla que según él tenía en lo que le hacía.
Un circuito ultra complejo en el que había 2 seteos distintos que podés asignar a acompañamiento o a solo. Micrófonos totalmente novedosos para la época que después no terminan siendo tan exitosos porque en ese momento se los consideraba que tenían como un hum más alto que el anterior. Así que es como la sucesora que no termina teniendo el éxito de las otras dos, pero sigue siendo un instrumento mega exitoso para la historia, si lo pensamos. Y sobre todo si pensamos en 70s, en 80s, en 90s. Otro fracaso que aparece en este momento de estos tiros que él tiraba, violín eléctrico. Este sí no duró nada. Se ve que no fue un éxito. Yo lo vi y no es tan distinto a los violines eléctricos que aparecieron muchísimos años después. Pero bueno, hay que ver, por ahí hay una cagada. No lo sé. No le vamos a festejar todo, ¿no? Exacto. En el 59 aparece la Tele Custom, que principalmente tiene novedades estéticas y trastiera también, ofrece una nueva trastiera, que eso se empieza a aplicar a todos los modelos de Fender anteriores, que hasta ese momento eran solo de Maple, de Arce. Y lo que pasa en este momento es que todo lo que él genera, estamos en el 60, todo lo que él genera durante los 50, el pop empieza a utilizar con todo y empieza a masificar a partir de este momento, y los 60 son como la gran década de gloria de todo lo... A posterior también, ¿no? Pero lo que masifica eso. Empiezan a aparecer las bandas pop y empieza a aparecer la instrumentación en esas bandas que se basa en lo que él estaba creando. Y lo que todos iban acompañando, ¿eh? No estoy tratando de quitarle valor a Gibson ni a nadie. Solo digo que es uno que venía en punta de lanza ahí abriendo el camino y generando cosas. En el 60 se crea el Jazz Bass. En principio lo que piensa es, como la Telecaster pasa a la Stratocaster y la Stratocaster a la Jazzmaster, como añadiendo lujo y opciones, acá aparece un instrumento como un poquito mejor terminado según él, y sobre todo esa incorporación del doble micrófono. En este caso, él lo veía como dar más opciones, termina siendo un instrumento que termina ofreciendo un sonido totalmente distinto a largo plazo. En el 61 genera la Fender 6 o el Bass 6, que es como un primer bajo de 6 cuerdas, no muy exitoso. En ese momento lo usa Jack Bruce de Cream. Bueno, en ese momento no, como 5, 6, 7 años después, pero quiero decir, es uno de los pocos que se ve. Y acá inventa una que no tenía para nada, 61, inventa una cosa que el concepto que él llama piggyback, que básicamente, ¿sabes lo que es? No. Cabezal y caja. Hasta ese momento, todo eran combos. No, ¿también hizo eso? Sí, inventó todo. Maestro. Yo estoy viendo que Marshall se tendría que llamar Fender 2. Lo bufarrearon grosso, ¿no? Padre pibe. Y básicamente es el inglés que le choreaba de lejos al americano, ¿no? En el 62 aparece la Jaguar, que básicamente es sobre la estructura de la Jazzmaster y con una idea medio similar. Es la primera Fender que incorpora 22 trastes, escala de 24, un poco más corta que la de 25 clásica de Fender, tratando, calculo, de captar gente de Gibson. Y los nuevos mix, en comparación con los Jazzmaster, que son mucho más parecidos a los de la Strato y tienen un blindaje metálico trasero que los hacen mucho más silenciosos, contestando a esta idea de que el hum en los era un poco alto. En el 64 sale la Mustang, que es básicamente una Duosonic, la que habíamos hablado, claro. Pero con puente, que termina siendo Kurt Cobain famosa muchísimos años después. Y acá viene lo que vos preguntaste hace unos minutos, que es 64, Leo Fender vende a CBS Fender. ¿Por qué lo vende? Me interesa. Básicamente lo que encontramos es que venía hace unos años con una enfermedad, con una especie de faringitis mortal y que le diagnostican 6 meses de vida. No. Entonces el tipo en ese momento vende la empresa. Otra cosa que encontré después es que era hipocondríaco y medio especial y se asustó ante ese diagnóstico y medio que vendió todo, no sé. La cuestión es que en ese momento sigue trabajando con Fender como asesor de Fender y firma un contrato de no competencia por 10 años. Por eso acá no aparece nada, ningún invento, ninguna creación, nada de Fender, de Leo Fender, entre el 65 y el 75. Mi primera conclusión mini es que cuando vi todo lo que inventó Leo Fender para Fender y todo lo que sucedió de Fender del 65 para acá, no se inventó nada nuevo. No hay, entras a la página de Fender hoy casualmente, y creo que lo único que no inventó Leo es esa Acustasonic nueva que no me parece que vaya a durar mucho tiempo más, y que no me llama mucho la atención. O sea, pensá que un tipo se pone en el 64 y ya nada, solo viven de él. Obviamente seguimos hablando de Fender, pero estamos abandonando Fender, ¿no? Empresa Fender ya no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Bien. Lo primero que sucede, que se preguntarán, Fender sigue haciendo cosas, ¿qué pasó con la enfermedad mortal?
Cambia de médicos, los médicos lo curan y no pasó nada. No, le hicieron venderle un delincuente el doctor. Hay que hacer un capítulo hablando de qué pasó ese año y de el cambio de médico de Leo Fender. Durante unos años sigue trabajando como asesor de Fender. Lo que sucede es que él empieza a ver que todo lo empezamos a ver, pero él desde adentro empieza a ver una marcada baja de calidad en pos de las ganancias. Y lo que dice es, bueno, yo no voy a seguir laburando en un lugar que tiene principios completamente distintos a los míos. Me están en ese momento, exacto. Y encima yo creo, él seguía viendo su apellido ahí, así que... Claro. En ese momento, él se aleja y genera una empresa que primero tiene unos nombres y después en el 71 se llama Musictech y en el 74 se termina llamando Music Man, con gente que trabajaba con él ya en Fender y se termina alejando de Fender para armar esta nueva empresa con él. Él trabajaba como un consultor externo con su empresa y Music Man era una empresa separada y él generaba instrumentos que le vendía a Music Man. Esto es una cuestión de negocio que no nos interesa y que tiene mucho que ver con su distanciamiento de Music Man. Pero la cuestión es que en el 74 aparece Music Man y en el 75, que se cumplen los 10 años en los que él no podía aparecer ligado a otra empresa que había firmado con Fender, él es nombrado director, presidente de Music Man. En Music Man aparece, primero lo que hace Music Man es generar un montón de equipos. Fender tiene un problema, vamos a compararlo para que entiendan la época, a fines de los 60, a principios de los 70, casi que funde o empieza a bardear con la implementación de los equipos transistorizados. Y Fender lo que empieza a hacer con Music Man es equipos transistorizados y valvulares complementados, pero no como esta cuestión de Marshall que hizo después o Vox, que ponen una válvula dibujada en el pre, que hace un color, que no vamos a discutir hoy, pero que tiene una incidencia extremadamente sutil en el audio general. Él hace equipos que tenían potencia valvular y pretransistorizado, que en principio me preguntás y te digo, pero tuve la suerte de probar varios y son una bomba atómica. Mirá. No son equipos que con los años se hayan popularizado, pero Leo Fender venía marcando una que claramente entendía mejor que los demás lo que tenía que hacer. Bien. O al menos yo coincido con su visión. Claro. Y en el 76, bueno, estos equipos tienen como gran endorser Clapton en esa época. Hasta el 83, Clapton usó Music Man. Y acá aparece el gran invento de esta época de Fender, que es el Stingray. El bajo que va a definir, para empezar, es el primer bajo activo de la historia. Qué gato. Y acá empiezan de nuevo esta idea de mejoras sobre lo que él venía haciendo. Lo primero que él dice, que me llamó mucho la atención, es que primero tiene como todos los instrumentos que hizo él, tienen un look distintivo. Vos ves de lejos un bajo de los que él diseñó y está. Claro. Lo primero que ves es que el clavijero es 3 y 1, ¿viste? Tiene 3 clavijeros. Bueno, él lo primero que dice, que yo esto no lo sabía, es él considera que con este diseño él disminuyó muchísimo los dead spot. ¿Viste? Que todos los instrumentos tienen como puntos muertos en los que no funciona tan bien o el sonido se apaga. Él dice que con esta configuración mejoró uno de los que para él era la falla que traían los Jazz Bass y los Precision. Seguido a esto, lo más interesante es el diseño del micrófono, la posición en la que elige ponerlo, bueno, y el sistema activo del que estamos hablando. Para empezar, es un humbucker, un doble bobina que tiene una conexión distinta al doble bobina clásico, y es un micrófono que no tiene casi nada en común con el de un Precision o el de un Jazz Bass. No son dos Jazz Bass puestos uno al lado del otro. Hay un diseño distinto. Después, ese lugar es un micrófono que tiene una cantidad de graves, una cantidad de agudos, y se lo lleva más hacia el puente que un Precision, que tranquilamente se podría considerar como que iba a perder graves, y no. Esa configuración y esa idea de ese micrófono puesto en ese lugar es clave. Y después este pre, que en principio el diseño de él tiene un pre activo de 2 bandas, básicamente lo que te da es agudos y graves, con el que lo que sucede es que hasta ese momento todos los controles de tono eran sustractivos. O sea, vos tenés abiertos, es todo lo que da el instrumento y lo que haces es quitar. En este caso no, vos podés agregar agudos o agregar graves. Y después, bueno, hay cuestiones cosméticas como esa configuración del chapón acompañando a ese pickward con ese puente. De nuevo, el tipo genera un instrumento que marca de nuevo una tendencia zarpada. Terrible. En ese momento inventa el Sabre, que es una versión como de 2 micrófonos de un bajo un poco menos popular. Y en el 79, ya por esta cuestión de diferencias por cómo funcionaba la empresa y también él empieza a argumentar algunas cuestiones de calidad, pero bueno, no sé. Él se distancia de Music Man. No la vende porque no era del todo de él tampoco. Él trabajaba como un consultor desde su otra empresa. Sigue trabajando con Fullerton y generan G y L, que son George Fullerton y Leo Fender. En el que, de nuevo,
introduce nuevos diseños basados en los diseños clásicos, un nuevo puente, nuevos micrófonos. Ya habrán visto que en el canal hicimos test de instrumentos GIL en los que hablamos en profundidad de ese nuevo diseño de micrófonos. De nuevo introduce un nuevo diseño de electrónica porque de nuevo nos permite controlar graves, agudos. Así que el tipo de alguna manera inventó todo. No sé, ya te digo, salvo lo que hizo Gibson justo 1 o 2 años atrás de él, que venía inventando cosas tremendas, inventó un poco la música popular, con la instrumentación para la música popular que consumimos desde el 60 para acá. Y también supongo que debe ser de ida y vuelta la ruta pero ha creado audios que crearon géneros casi, ¿no? Porque, sí, no sé, pienso en el Stingray. Y es muy difícil que veas una banda de funk que no use un jazz band, uno de esos, ¿no? Como el tipo de audio o flea o flea, escuchar esa cosa recontra moderna, que al día de hoy sigue siendo un audio canchero y modernoso, ¿viste? Por eso te digo, para mí la comparación es con Steve Jobs, en el sentido de que Steve Jobs no es el que inventó la pantalla táctil, ni el que inventó el aluminio anodizado, era el que tenía el concepto y el que tenía gente para que lo logre aplicar. Ya te digo, de hecho, yo investigando para este capítulo me enteré claramente que no tiene nada que ver con la lutería de Fender, como decías vos hoy. Claro. Es muy llamativo. Vos del vamos pensás que algo de luthier es. Y no, ese nunca fue, yo nunca creo fue que su pata fuerte. Honoríficamente terminó siendo. Bueno, pero obviamente, sí. Espero que no sea como la película de Aston Kutcher que hace Steve Jobs, que garca al amigo, toda una vergüenza, no le da bola a los hijos. Espero que Leo... No quise entrar en esa parte. Espero que Leo sea un poco más copado que el otro hijo de puta. No sé, ya lo hemos probado acá, como dijiste vos, la GIL, pero el puente ese último que hace... El Fulcrum. Es una cosa... Está para, aunque no seas músico, te compras el puente y lo pones ahí. Es una obra maestra del diseño. Él se muere en el 91, o sea que ese diseño también es de los 80. Qué capo. De hecho, no lo toqué en el capítulo porque la idea era hablar de la invención, pero el momento en el que incorpora la paleta de colores de los autos a sus instrumentos es un momento, ya te digo, icónico y que atraviesa la cultura pop después también esos colores. Es tremendo lo que logra en ese momento. Yo no sé, no lo había asociado a su etapa inventor, claro. pero de nuevo, claramente el peso estético tiene mucha importancia en sus invenciones. Bueno, querido, impresionante, la verdad. Me gusta esta cosa didáctica, ¿eh? No se ha aprendido nada, pero por lo menos sabemos que el tipo era un crack. Fascinante. Me vas a acordar del capítulo de Homero que se compara con Edison y va viendo los inventos que hizo. Bueno, pero para mí la pistola de maquillaje es un gran invento. Me había olvidado. Y la silla que tiene las patas extras. No, yo de chico hubiese pagado millones, o sea, no los hubiese tenido, pero hubiese pagado fortunas porque me caía mucho haciendo esa pelotudez de tirarme para atrás. Y encima seguramente tu viejo te decía, no seas pelotudo. Y uno la me partí toda la silla, tarado. Bueno, nos vemos la próxima, Wilkins. Nos vemos, querido.